El año 1979 marcó el inicio de dos revoluciones. En este lado del mundo nacía la Revolución Islámica de Irán, mientras a miles de kilómetros en Nicaragua triunfaba la Revolución Sandinista. A día de hoy, ambos países consolidan relaciones y su lucha antiimperialista los une y hace fuertes. Teherán y Managua crean alianzas políticas y económicas para imponerse ante las sanciones y a los obstáculos de Estados Unidos. Este año han suscrito 14 acuerdos y parece que las intenciones van a más. Hace unas horas ha vuelto a tierras persas el ministro de Exteriores nicaragüense Denis Moncada. Ha dicho a las autoridades iraníes que consolidarán los lazos y concretarán los proyectos. Lazos afianzados, hoy detrás de la razón. Irán y Nicaragua, uno situado en Asia Occidental y otro en Centroamérica. Aunque hay miles de kilómetros de distancia entre ellos, las dos naciones se proyectan como revoluciones hermanas. Ambos mantienen relaciones muy estrechas desde el triunfo de sus respectivas revoluciones en 1979. Somos pueblos hermanos. Ahora y en pleno 2022, Teherán y Managua abogan por estrechar más sus lazos, calificados de excelentes. Para eso, el canciller del país centroamericano viajó hasta la capital iraní y se reunió con varias autoridades persas, donde coincidieron en que el aumento de la cooperación comercial es prioridad para los dos países. La firma del Plan Integral de Cooperación entre Irán y Nicaragua es una estratégica hoja de ruta para la ampliación de las futuras relaciones entre ambos países. La cooperación comercial económica es uno de los temas priorizados a la que se debe prestar más atención. Hossein Amir Abdollahian, canciller de Irán. Un acuerdo marco de cooperación que es el punto de referencia para el abanico también de acuerdos particulares en las diferentes áreas de la actividad de nuestros dos estados y de nuestros dos países, que tienen como objetivo realmente lograr las mejores condiciones, superar la pobreza relativa en cada uno según sus propias condiciones y avanzar en el bien común de nuestros pueblos. Este año, Teherán y Managua han suscrito más de 14 acuerdos que serán puestos en práctica en el muy corto plazo. La lucha contra el imperialismo es considerado como la base de los nexos de ambos pueblos, quienes ponen de relieve que las dos naciones deben resistir en este proceso largo antiimperialista hasta lograr la victoria. Los estadounidenses quieren sus propios intereses y utilizan sanciones como palanca contra cualquier país que se les oponga. Siempre tratan de interferir en los asuntos internos de los países revolucionarios. Mohammad Baqir Kalibaf, presidente del Parlamento iraní. Exigiendo respeto también a la dignidad de nuestros países, ¿no? A la soberanía, a la independencia y al derecho que tenemos de tener nuestros propios gobiernos y nuestras propias políticas sin injerencias ni intervenciones de potencias, ya sea de Estados Unidos, de Norteamérica o las potencias occidentales que son subordinadas del imperialismo norteamericano y que nos agrede tanto a Irán como a Nicaragua. A los lazos de Irán y Nicaragua dedicamos esta edición, la primera de la semana, Detrás de la Razón. Y para ello vamos a contar con la presencia de nuestros invitados, a quienes les tengo el gusto de presentar. Hoy conversaremos con Jorge Kreines, periodista y analista político, está en Argentina. Vuelve a Detrás de la Razón Nicolás Adua, profesor de Economía Política y analista internacional. Desde Chile nos acompaña. Yo soy Jaime Joan Batista y en nombre de todo el equipo le agradezco la compañía. Iniciamos ya nuestra primera edición de la semana y lo vamos a hacer citando al canciller nicaragüense de visita en Teherán. Ha dicho Denis Moncada: creemos en la amistad multilateral y en la paz, la seguridad y el progreso.
El saludo para nuestros invitados, para Jorge y para Nicola. Bienvenidos a Detrás de la Razón. Un gusto tenerlos por acá. Escuchábamos lo que decía Denis Moncada en la pieza de apertura de nuestra edición y yo retomaba palabras claves que fueron pronunciadas en esta jornada. Ha dicho que cree en la amistad multilateral, en la paz, en la seguridad y en el progreso. ¿Qué opinión te merece esto, Nicola? Gracias, Jaime. Un agrado y... ¿Me escuchas? Nicola. Bueno, intento la comunicación con Jorge en Argentina. Jorge, ¿me escuchas? Hola, Jaime, un gusto estar contigo y con la audiencia de Hispan TV. Jorge, quería escuchar tu opinión acerca de estas palabras claves que ha pronunciado el canciller Denis Moncada en su visita a Teherán, cuando dijo que creía en la amistad multilateral, en la paz, en la seguridad y el progreso. Y lo ha dicho precisamente en Teherán, donde apuntan las miradas acusadoras de Occidente. Sí, son miradas que apuntan tanto a Nicaragua como a Irán, y es importante entonces que ambos pueblos, a través de sus gobiernos, cooperen, se encuentren, establezcan acuerdos, porque de las buenas relaciones bilaterales surge un proceso de avance hacia una multilateralidad creciente que se tiene que oponer a las pretensiones del imperialismo de los Estados Unidos, del Reino Unido y de otros países occidentales. Todo país que emprende cambios profundos en su economía, en su desarrollo, se enfrenta a estas ilegales sanciones y a estas políticas de intervención y de injerencia en los asuntos internos. Por lo cual es muy importante esta cooperación sur-sur entre Irán y la República de Nicaragua, tanto en Centroamérica como en el Asia Occidental, donde se encuentra la República Islámica de Irán. Usted hacía referencia al multilateralismo y en este sentido las relaciones de Irán y Nicaragua pues van consolidando ya con experiencias y convenios. ¿En qué medida esto pudiera ser lo más práctico posible, atendiendo a cómo se va moviendo el mundo, a quizás países que se oponen, a las circunstancias y coyunturas actuales? Bueno, creo que son dos economías, la nicaragüense y la iraní, bastante complementarias. Me parece que ambas pueden cooperar perfectamente y beneficiarse mutuamente de este tipo de relaciones, donde un país no le impone al otro su política interna ni su política internacional, y las economías pueden verse favorecidas por estos convenios que han sido suscriptos, de manera que la búsqueda de nuevas formas de interrelacionamiento, insisto, de cooperación sur-sur, de países que no responden al interés imperialista o de las grandes corporaciones transnacionales que quieren un mundo de paz, de seguridad para poder comerciar y relacionarse libremente, es una noticia importante para todo el mundo. Así que creo que esto será beneficioso tanto para el pueblo iraní como para el de Nicaragua. Nicola, y más allá de lo económico, ¿cómo trasciende esto a lo político? Bueno, parece ser que Nicola no me escucha muy bien en Valparaíso, en Chile. ¿Me escuchas? Sí, escucho, Jaime. Bueno, preguntaba, te provocaba realmente una opinión relacionado a la trascendencia de esta relación más allá de lo económico, a lo político. Sí, es tremendamente importante. Obviamente lo político, lo económico, todo eso está absolutamente relacionado, Jaime, pero en el aspecto político, la llegada que ha tenido Irán a América Latina es realmente importante. Se han abierto canales de comunicación con muchos países que son gravitantes en América Latina, y esto augura no solo ampliar el espectro de las relaciones políticas y económicas detrás de ellas, sino que también
es muy auspicioso pensando de que Estados Unidos está perdiendo su patio trasero, no por la acción de Irán, por acción de Irán, de China, de Rusia y de los propios países que se están acercando a ellos. Sabido que México, Argentina, Brasil están en el BRICS ahora. Argentina pidió el ingreso incluso a la nueva ruta de la seda. Es decir, las economías más importantes y los países más importantes de América Latina se están inclinando por un frente absolutamente ajeno a Estados Unidos, Jaime. ¿Crees tú que Irán debe ver esto con más vehemencia, ese acercamiento a Latinoamérica, esos nichos que están abiertos tanto en la parte política como en la parte económica? Evidentemente, Irán tiene que intensificar y diversificar sus relaciones políticas y económicas a la luz del bloqueo indecente, inmoral, ilegítimo e ilegal que hace Estados Unidos y Europa en conjunto en contra de la República Islámica, al mismo tiempo que las agencias de inteligencia de esos países agitan el interior de Irán tratando de derrocar el gobierno. Así que debe diversificarse, ampliar su espectro. Ya sabemos que ingresó a la Organización Euroasiática, también está como miembro de la Organización de Cooperación de Shanghái y del BRICS, está también ingresando. De modo que eso amplía mucho el espectro del ámbito de las relaciones económicas, políticas y además, Jaime, que no deja de ser muy importante, sobre todo en el caso de Irán, en el ámbito de la seguridad. ¿Por qué haces énfasis en el ámbito de la seguridad? Porque Estados Unidos y Europa, ambos empujados y utilizados como puño de hierro de Israel, van a querer siempre agredir a Irán. Siempre lo van a agredir desde el interior, desde la frontera. Están tratando con la ayuda de Arabia Saudita de agitar el terrorismo islámico wahabita y salafita desde Pakistán, del propio pueblo kurdo que se ha prestado su dirigencia en forma absolutamente irracional la aventura de agredir a Irán. Y digo irracional porque Estados Unidos jamás le va a entregar un país a los kurdos. No va a formar un país con los kurdos. Ni solo va a aceptar Turquía, ni lo va a aceptar Siria, ni Irak. Es decir, los kurdos estúpidamente, sin visión de futuro y de presente, se han prestado para las aventuras. Entonces, las probabilidades de agresiones a Irán son muy altas. Incluso Estados Unidos, con Israel y con Arabia Saudita, están tratando de agitar Baluchistán, Sistán, Jamesán y la frontera con Azerbaiyán, Jaime, que es la parte más peligrosa, porque hay una gran población iraní que es de origen azerbaiyano. Entonces se está tratando de agitar esto para provocar una división en el futuro de Irán. Eso es la mayor de los problemas que veo yo. El caso azerí es más importante que la frontera con Pakistán y que los terroristas kurdos que se prestaron para estas aventuras, Jaime. Gracias, Nicola. Vamos a hacer un alto en nuestro diálogo para darle la palabra a Jorge en Argentina. Jorge, ¿me escuchas? Sí, perfectamente. Teherán y Managua ya van por 14 acuerdos suscritos que serán puestos en práctica en muy corto plazo, según ha reiterado el canciller aquí en Teherán. ¿Crees tú que mientras más rápido mejor, no hay tiempo que perder? ¿Coincides conmigo? Sí, totalmente. Es momento de acción, es momento de avanzar en acuerdos entre los países independientes, es un momento de apurar las cosas, es un momento de crisis en los Estados Unidos, de crisis en el Reino Unido. Hoy hemos tenido la noticia de una huelga de los trabajadores de la salud del Reino Unido. Es decir, también empieza a resquebrajarse los poderes de la OTAN, que están destinando ingentes recursos para apoyar a los nazis de Ucrania cuando tienen problemas con sus pueblos que no están resueltos. De manera que van a empezar a desgranarse ya los países
de la OTAN, que no pueden soportar seguir invirtiendo dinero y proveer armas al gobierno de Kiev, y negar la posibilidad de contar con el gas de Rusia. De manera que en este contexto de crisis del capitalismo y de crisis de las instancias imperialistas, que pueblos como el de Nicaragua y el de Irán y sus gobiernos asuman convenios, acuerdos de cooperación beneficiosos para ambos pueblos, me parece que tiene que repercutir favorablemente como un factor de estabilidad, de integración y de mejora de la calidad de vida de de los pueblos de ambas naciones. Así que además quiero saludar a mi amigo Nicola, y seguramente él me va a felicitar por el triunfo de Argentina en el Campeonato Mundial de Fútbol. La verdad que yo también me sumo a la felicitación, y fue un olvido realmente imperdonable que hoy no le hayamos felicitado, porque acá en Irán todo el mundo estuvo celebrando la victoria de Argentina sobre Francia. Bueno, aquí no hablamos mucho de deporte, aunque sí pasamos la pelota de un lado para el otro. Ahora se la voy a mandar a Nicola Hadwa. Nicola, ¿qué pudiera entorpecer realmente estas relaciones? ¿Podría haber algún riesgo? ¿Qué podría realmente limitar en algún momento determinado estas relaciones entre Nicaragua e Irán, atendiendo primeramente a las posiciones geográficas? Bueno, Jaime, ya le había enviado un saludo y felicitaciones a Jorge, pero me doy cuenta que no me escuchó. Disfruté mucho el partido, lo disfruté mucho. Mira, el imperialismo va a intensificar la agresión contra Nicaragua. ¿Por qué razón? Porque China está tratando de concluir la construcción de un canal transoceánico en Nicaragua que sería 1000 veces mejor que el canal de Panamá. Y eso lo haría justamente para agilizar todo el comercio chino en en América Central y en el resto de América, incluyendo incluso el propio Estados Unidos. Lo que va a hacer que Estados Unidos, que ve en China su peor enemigo, claro, no hay ninguna amenaza china a Estados Unidos, salvo el desplazamiento de todos los mercados del mundo que ha hecho China, y con ello que también ha roto la dependencia tecnológica de los latinoamericanos con respecto a Estados Unidos. Hoy en día la mayoría de los países latinoamericanos utilizan tecnología china en todo. Vale decir que lo que le va quedando a Estados Unidos de presión en América Latina, la capacidad coercitiva, radica principalmente en el capital financiero y el capital bancario y el control del capital comercial internacional. Es lo único que le va quedando para mantener la dependencia de los países latinoamericanos. Y esto lo hacen por medio de 5 familias sionistas que controlan el 100% del capital financiero europeo y el 100% del capital financiero norteamericano. Los Rothschild, los Rockefeller, los Morgan, etc. Pero entonces es ahí donde radica el mayor peligro para Nicaragua y para Irán, obviamente. Pero afortunadamente, el 80% de lo que se consume en Nicaragua, Jaime, es producido en el propio Nicaragua. Por lo tanto, los bloqueos norteamericanos a Nicaragua van a tener un efecto muy limitado. Denis Moncada hoy hablaba ante las autoridades iraníes y decía que los Estados Unidos y su hegemonía están en un fuerte declive. Ya estamos cerrando el programa, pero a ver, esto me suena un poco demasiado optimista, ¿no? Porque lo decía como que es prácticamente mañana. ¿Es realmente así, Jorge, esto que dice Moncada, o hay que seguir preparándose para emprender una contienda bastante larga? Bueno, tenemos que decir que esto es una fuerte tendencia en la situación internacional y en las relaciones internacionales. El declive me parece que es una palabra correcta, porque no es una caída al precipicio de un día para el otro, pero es una tendencia. Ya hay una ley sistemática de que el proceso de centralización y concentración de capitales
pone en crisis a las sociedades de los países occidentales y muy particularmente Estados Unidos y el Reino Unido, y que su capacidad de dominar otras naciones, por lo tanto, se restringe, se debilita. Creo que ellos empiezan a sufrir una crisis de dominación y por lo tanto que surjan otros polos alternativos como los que nombraba nuestro amigo Nicola y que lleguen a acuerdos tan importantes países del sur como Nicaragua, Irán, resulta muy importante para favorecer ese declive, para impedir que siga dominando la economía el imperio del dólar, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Monetario Internacional, del Fondo Monetario Internacional. Y quería agregar a la enumeración de su declive que presentó Nicola y tú también, que uno de los recursos que le queda al imperialismo es el recurso de la guerra, el recurso del militarismo, el recurso de agredir a los pueblos por la violencia. Por lo tanto, estos acuerdos iraní-nicaragüenses ayudan al mantenimiento de la paz, del equilibrio internacional y traban, de algún modo, ponen su grano de arena para impedir que el imperio se vaya expandiendo por la vía militar, creando nuevas arquitecturas financieras e incluso nuevos acuerdos de cooperación militar que disuadan todo peligro de guerra y de agresiones. Nicola, en un minuto, porque ya estoy terminando, ¿cómo ves estas relaciones hacia lo interior de cada país? ¿Cuánto pudiera influir también en la autoestima de cada población para crecerse, para consolidar su economía, su proyecto social y por supuesto potenciar esa hermandad entre los pueblos, esa solidaridad que va más allá de lo material, sino también en la parte espiritual? Bueno, evidentemente, sumándome a todo lo que lo bueno que ha dicho Jorge, sumar a eso que el aspecto de la pregunta que tú haces, el aspecto psicológico de saber que aquellos países han podido enfrentarse al imperialismo y han podido derrotar las conspiraciones del imperialismo, unido también al control que hay al interior, en el caso de Irán, de aquellos elementos que añoran la época del Shah y aquellos que conspiran y derechamente actúan traicioneramente aliándose con potencia extranjera para dañar el interior del país, no es menor a lo que ha ocurrido también en Nicaragua. Un pueblo heroico, un pueblo tremendamente bien organizado, Nicaragua, y que ha sabido salir adelante y enfrentarse al imperialismo que lo tiene al ladito. Pero sin embargo, Nicaragua ha sabido derrotar varias conspiraciones que ya tuvo. La guerra de la Contra, que también la ganó Nicaragua, ya es una agresión imperialista que la han logrado vencer. Y esto, gracias al espíritu, a la decisión de lucha y las capacidades de esos países. Son pueblos bastante fuertes ambos, Jaime. Gracias, Nicola, por tu opinión. Gracias, Jorge Kreisnes, por acompañarnos desde Buenos Aires. Felicitaciones otra vez. Ahora lo vamos a hacer al final también, para no quedar mal contigo y con los argentinos que a esta hora están en la sintonía con nuestro programa y con nuestra cadena. Gracias, Nicola. Una feliz tarde para ustedes. Un abrazo desde Teherán. Gracias. Y estaremos en contacto para próximas ediciones. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes. Ya está en marcha una hoja de ruta estratégica entre Irán y Nicaragua. Energía, agricultura, asuntos parlamentarios y también las relaciones internacionales ocupan la agenda bilateral. Nicaragua prepara con prisa la concreción de los proyectos, porque con esto evitará y evadirá sanciones y el bloqueo de Estados Unidos más de lo que lo tiene. Nicaragua piensa en el bienestar de su pueblo y los iraníes, consecuentes con este principio común, ven una buena oportunidad, tanto política como económica. Los lazos están afianzados. Mañana estaremos de vuelta aquí detrás de la razón y estaremos hablando sobre el tercer foro de diálogo de Teherán, que contó con la participación de funcionarios y representantes de diferentes países y ha centrado también su atención en la República Islámica respecto a los vecinos y su enfoque hacia la amistad y la construcción de confianza. En nombre de todo el equipo, gracias por acompañarnos. Pásenlo bien.